de su palabra y que este libro de Esdras podemos entenderlo, Señor. Lo estamos estudiando y necesitamos tu iluminación, tu ayuda, que sea de edificación para cada uno de nosotros y que sirva para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En la Biblia encontramos nosotros capítulos muy áridos, especialmente cuando son muchos nombres, ¿verdad? Y generalmente nombres muy raros en nuestra cultura. A veces hace que estos pasajes se tornen aburridos y sinceramente a veces pensamos que no le hayamos sentido de por qué están estos pasajes en la Biblia. Pero hermanos, hemos de aprender que todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito y que cada palabra que está en este libro, que en esta maravillosa Biblia, que es la palabra de Dios, cada palabra está medida, está calculada por Dios. No está por gusto, no está para rellenar, sino que Dios tiene una enseñanza para nosotros y para nuestros hijos en todas las escrituras en relación a la voluntad del Señor. Aún en esos pasajes que para nosotros, ¿verdad?, se nos tornan un tanto aburridos, pero allí hay enseñanza en toda la Biblia, la palabra de Dios. Y un ejemplo de estos pasajes aparentemente aburridos es el que vamos a estudiar en esta hermosa mañana en Esdras, en el capítulo 2. Y quiero usar como tema: la obra del Señor requiere un registro ordenado. La obra del Señor requiere un registro ordenado. Abran sus Biblias a Esdras capítulo 2 y vamos a leer del capítulo 1, de versículo 1 hasta el versículo 63. Veamos lo que dice la palabra del Señor de esta manera. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812. Los hijos de Elán, 1254. Los hijos de Satu, 945. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigvai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Asum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los hijos de Ramá y Jeba, 621. Los varones de Migmas, 122. Los varones de Betel y Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lod, Adín y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Senaa, 3630. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arín, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores de los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acú, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Taabot,
los hijos de Querós, los hijos de Siaa, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Beunín, los hijos de Nefusín, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arhub, los hijos de Aslub, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret, Asebaín, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Tel-Mela, del Arsa, Querú, Adán e Immer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, los 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía y los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía, si no fallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiesen sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Qué duro este capítulo, ¿verdad? Y árido, difícil, pero vamos a ver qué podemos aprender de este pasaje. Y estamos viendo en este capítulo el registro de los que regresaron bajo el liderazgo de Zorobabel de Babilonia a Jerusalén. Ahí tenemos nosotros grupos, vemos nombres y vemos cantidades de las personas que regresaron a Jerusalén. Los del pueblo de Israel, los varones del pueblo de Israel, 24,144 por todos. Los sacerdotes, 4,289. Los levitas, 74. Cantores, 128. Porteros del templo, y no son de los que juegan fútbol, ¿verdad? Sino los que están en la puerta de la entrada, cuidando la puerta de entrada del templo, varias entradas. También sirvientes del templo y siervos de Salomón, 392. Toda la congregación, un total de 42,360. Además de otros siervos y siervas que no se contaron, alrededor de 7,337. Y otros cantores y cantoras, hablando de 200, haciendo un total general de 49,897 hebreos que salen de Babilonia y regresan a Jerusalén. Aproximadamente, para redondear, 50,000 hebreos que participaron en este primer regreso de Jerusalén bajo la conducción y el liderazgo de Zorobabel. Ahora, en segundo lugar, vemos acá que en este registro, muy tedioso por cierto, pero importante, encontramos un personaje muy destacado, muy importante. Y es en el versículo 13. Dice la palabra del Señor de esta manera: los hijos de Adonicam, 666. De los que emigraron a Jerusalén, en esta migración vienen de los hijos de Adonicam. Ahora, Adonicam significa el Señor se ha levantado. Ese es el significado literal. Y Adonicam viene con un número muy interesante, 666. Este número, cuando lo encontremos en la Biblia, no hay que pasarlo por alto. Porque en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, dice la palabra del Señor, en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 18, dice la palabra del Señor de esta manera. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento,
cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Dice algunas cosas de este versículo en relación al número. En primer lugar, aquí hay sabiduría. Tenemos que entender que necesitamos la sabiduría divina en relación a este número de 666. Este número no se puede contar solamente sino con el entendimiento, no con la inteligencia humana, pero sino con el entendimiento también, porque dice que es el número de la bestia y es un número de hombre. Eso es lo que nos dice este versículo. Ahora, es interesante, hermano, que en el Antiguo Testamento que nosotros tenemos en la Biblia, termina con el libro de Malaquías. Y lo último que dice, si usted busca conmigo Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor en Malaquías, exactamente el último libro del Antiguo Testamento. Y note cómo finaliza en el capítulo 4, versículos 5 y 6, y ahí termina el Antiguo Testamento. Y dice así: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nuestro Antiguo Testamento termina con una profecía, y la profecía es que vendrá un profeta que va a preparar el camino del Señor Jesucristo. Ahora, esta profecía tiene doble cumplimiento. La primera tiene que ver con la primera venida del Señor Jesucristo, y la segunda tiene que ver con el día de Jehová. Y es interesante porque en el Nuevo Testamento lo primero que comienza hablándonos el Nuevo Testamento es acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y habla también de cómo Juan el Bautista viene a preparar el camino del Señor, al grado que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, en el versículo 13 al 15. Note lo que dice la palabra del Señor. Si usted está tomando nota, anótelo, y si no, yo se lo voy a leer. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 13 al versículo 15. Jesús dijo estas palabras: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, dijo Jesús, él es aquel Elías que había de venir. Jesús dijo de Juan, él es aquel Elías, haciendo alusión a lo que Malaquías había dicho, y la profecía que los judíos estaban esperando de la venida del Señor. Jesús dijo esto de Juan el Bautista, y además dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Así que ahí termina el Antiguo Testamento con esta profecía y nos habla del Señor Jesucristo. Ahora nosotros nos deleitamos y nos gozamos porque tenemos el Nuevo Testamento y estamos nosotros poniendo la fe en Jesús. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, y por medio de Él nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Pero el Antiguo Testamento del hebreo, en el hebreo, si usted agarra el hebreo, lo que los judíos tienen como Biblia, ¿verdad?, que es solamente el Antiguo Testamento, interesante, no termina con Malaquías. El orden de los libros no termina con Malaquías. El Antiguo Testamento de los judíos termina en Segunda de Crónicas. Ahí termina. Lo que para nosotros concluye con Malaquías, para ellos concluye con Segunda de Crónicas. Y curiosamente, los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, porque hasta el día de hoy están esperando a su Mesías y no creen en el Señor, el que vino. Pero lo que Segunda de Crónicas termina es en Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 23. Dice la palabra del Señor en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, y para los judíos, el hebreo, el Antiguo Testamento termina ahí.
Y con eso termina, dice el capítulo 36 del versículo 23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, que sea Jehová su Dios con él, y suba. Así termina el Antiguo Testamento de los judíos. Termina con una orden de que todos los judíos que quieran ir a Jerusalén, sea Dios con él y suba. Y el sentir de los judíos diseminados en todo el mundo es regresar a Jerusalén, a Israel. Y lo que estamos viendo aquí en Esdras, hermanos, es una profecía de lo que va a suceder en los próximos tiempos, en los próximos días. Y es que en los postreros tiempos muchos de los judíos van a regresar a Israel, van a regresar a Jerusalén. Y entre los que van a regresar a Jerusalén, entre ellos se va a levantar un Señor. Y va a venir con un número muy interesante, que es el número de 666. El número de la bestia, el anticristo. El anticristo porque se va a hacer pasar por Cristo. Y su nombre, el Señor se ha levantado. Pero ¿cuál Señor? Nosotros solo tenemos un solo Señor. Pero el anticristo va a venir en la próxima migración a Israel. El apóstol Pablo habló del anticristo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 3 y 4. Y dice la palabra del Señor de esta manera. 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 4. Dice la palabra, veamos desde el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, también que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero no es Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y dice la palabra del Señor en el versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El apóstol Pablo dice: va a venir el hombre de pecado, ese inicuo, y va a venir acá con poderes engañosos y se va a hacer pasar por Dios. Pero solo que hay algo que lo detiene. Dice en el versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que está deteniendo que no aparezca el anticristo, el hijo de perdición? Lo que está deteniendo que eso no aparezca es la iglesia del Señor Jesucristo. Es usted y yo. Nosotros que estamos en esta tierra, mientras nosotros estemos en esta tierra, porque el próximo evento que está por suceder es el arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo viene por su iglesia y nosotros somos su iglesia, los que hemos recibido a Jesús en el corazón. Estamos esperando su venida por nosotros y Él está próximo a venir, pero nosotros seremos arrebatados de esta tierra para estar con el Señor. Y cuando nosotros seamos arrebatados, ya no hay razón por la cual se detenga quien debe manifestarse. Y entonces entra en el periodo de la gran tribulación y ahí aparece ya este inicuo, el hombre de pecado, el anticristo.
quiere decir que usted y yo no lo vamos a conocer. Nosotros no vamos a conocer al anticristo, mi hermano, porque antes que Él se manifieste, nosotros seremos arrebatados con el Señor Jesucristo. Si el Señor viniera esta noche, usted que me está escuchando, ¿se iría con Él o se quedaría en esta tierra? Si usted se queda en esta tierra, usted va a conocer al anticristo. Y usted va a ver que la palabra del Señor es real. Y esos son tiempos de gran tribulación, cual nunca lo ha habido. Desde el principio de la historia del hombre hasta ese día. Gran tribulación. Nosotros hemos estado en situaciones difíciles. Hemos experimentado, hermanos, tiempos duros, terremotos, tempestades, etcétera. Pero esos 7 años no se van a comparar con todo el sufrimiento que ha habido en la raza y en la historia del mundo. Porque en ese tiempo se va a levantar este hombre de pecado. Y en esa migración, entre ellos, viene Adonicam con un número 666. Es lo que está por suceder. Gracias a Dios que nosotros estamos en Cristo Jesús y que no vamos a tener que pasar por la gran tribulación. En Salmo dice que el justo será librado de la tribulación, porque el Señor tiene un plan eterno y maravilloso. Ahora, en este registro encontramos un grupo inseguro. Un grupo inseguro. En Esdras capítulo 2, versículo 56, dice la palabra del Señor de esta manera. Esdras capítulo 2, versículo 59, perdón. Estos fueron los que subieron de Telmela, Telarsa, Querub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Qué interesante. Un grupo de los que regresaron venían de 5 lugares: Telmela, Telarsa, Querub, Adán e Imer. De 5 lugares, un total de 652 personas que no pudieron demostrar 3 cosas: la casa de sus padres, ni su linaje, y si eran de Israel o no. Pero todos ellos tenían algo en común. Todos ellos querían venir a Jerusalén. Pero quedó la inseguridad, si eran o no de Israel. Pues no pudieron comprobar ni la casa de sus padres, ni su linaje, ni su descendencia. Hermanos, hoy en día las iglesias están llenas de personas, muchas de ellas adorando a Dios, congregándose. Muchos dicen estar en la iglesia verdadera que Jesús fundó. Y muchos aseguran que van a ir al cielo cuando mueran. Sin embargo, a la hora de probar su seguridad de la vida eterna, no pueden probarlo. No saben si pertenecen a la familia de Dios o no. Ni tampoco pueden probar su identidad como hijos de Dios. Cuando les preguntamos, y si el Señor estuviera frente a usted y usted está frente al Señor, y Él le pregunta: ¿por qué debo yo dejarte entrar a mi cielo si tú eres pecador? ¿Qué le respondiera? La persona nos acaba de decir que al morir iría al cielo, pero ahí dice: no sé. No sé. No tienen su seguridad. No pueden explicar cómo es que forman parte de la familia de Dios.
No pueden probar si son hijos de Dios o no lo son. Y si no, pues dan argumentos antibíblicos. Y sus argumentos es: no, es que todos somos hijos de Dios, Dios es amor, Dios nos ama a todos, Dios nos creó. Pero no pueden probar si son o no hijos de Dios. El verdadero creyente sabe a qué familia pertenece y sabe cuál es su linaje. Nuestra identidad en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el apóstol Pedro, hablando a los hermanos, a los que están expatriados, en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 9, y hablando precisamente de nuestros hermanos que fueron perseguidos, y ahora estamos nosotros acá, y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro dice: ustedes son linaje de Dios, ustedes son descendencia de Dios. ¿Cómo comprobamos que somos hijos de Dios? La palabra del Señor dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y nosotros tenemos la seguridad a qué familia pertenecemos. Solo hay dos familias espirituales en todo el mundo: la familia de Satanás y la familia de Dios. Y nosotros, hermanos, estamos seguros a qué familia pertenecemos. Ya no más a la familia de Satanás. Ahora que estamos en Cristo, ahora permanecemos en la familia de Dios. Y Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y Él ya no nos trata como pecadores, sino que nos trata como sus hijos. Porque sabemos que hemos nacido de nuevo por el Señor. Podemos probar nuestra identidad. ¿Pertenece usted a la familia de Dios? Usted que me está escuchando en esta mañana, usted que nos está viendo por la internet, en cualquier lugar donde se encuentra, ¿pertenece usted a la familia de Dios? No le pregunto si usted tiene una religión o si pertenece a una iglesia. Yo le estoy preguntando si usted puede probar su pertenencia en la familia de Dios. Si tiene la seguridad de que usted es un hijo de Dios. ¿Y por qué? Qué maravilloso es pensar y saber que nosotros pertenecemos a la familia de Dios y que somos hijos de Dios. Y por lo tanto miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero también en este registro encontramos un grupo que no estaban registrados en la lista. Muy interesante. Capítulo 2, versículos 61 y 62. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiesen sacerdotes para consultar con Urim y Tumim. Este grupo de sacerdotes no pudieron encontrarse. No se hallaron. Se buscaron, pero no se hallaron. Y tuvieron un castigo. Fueron excluidos del sacerdocio. Y no solamente excluidos del sacerdocio, sino que también no participaron de los derechos sacerdotales. Por eso dice, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas. No pueden participar de eso. Se buscaron, pero
no fueron encontrados, por lo que fueron excluidos del sacerdocio y del privilegio de gozar, de disfrutar de las cosas santas. Hermanos, esto me hace pensar que muchas personas nobles, buenas gentes, no le hacen mal a nadie, no tienen mayor pecado en su vida, no han matado a nadie, pero tendrán que comparecer ante el juicio final, junto con todas aquellas personas que en todos los tiempos han existido. Y en ese juicio final se buscarán en el libro de la vida, cada uno por sus nombres. Pero si sus nombres no están registrados en ese libro de la vida, van a recibir un castigo eterno y es excluido del cielo a un lugar de condenación eterna y privado de los privilegios de los salvos en el cielo. En Apocalipsis capítulo 20 dice la palabra del Señor de esta manera. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11, dice la palabra del Señor al versículo 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo. Un día todo ser humano va a estar delante del Señor, le guste o no le guste, porque la palabra de Dios dice que Dios le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y note, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Un día toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Nosotros desde ya estamos confesando a Jesús como nuestro Señor. Pero muchos que hoy no creen en Él, un día en el juicio final van a estar de pie delante del Señor Jesucristo y van a declarar con su boca que Jesús es el Señor. Pero dice la palabra de Dios que serán juzgados según sus acciones. Y los libros serán abiertos. Pero también dice la Biblia, y otro libro fue abierto, y es el libro de la vida. En ese libro de la vida solamente están los salvos. Los que nosotros hemos aceptado a Jesús en el corazón, dice que tenemos un nombre nuevo escrito en gloria. Cada persona que aquí en la tierra un día pone su fe en Jesús, se arrepiente de sus pecados y le recibe en su corazón, inmediatamente forma parte a registrar su nombre en ese libro de la vida. Pero la persona que rechaza, la persona que no quiere venir a Jesús, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y estos van a estar un día delante del Señor en el juicio final, en el gran trono blanco. Y el ángel va a decir, y ahí no hay tiempo como aquí. Ahí está en toda la eternidad. Y es un juicio porque Dios es justo. Aquí en la tierra dice que ninguna persona es culpable hasta ser oído y vencido en juicio. Mientras tanto, no es culpable. No es culpable. Tiene que ser oído por el juez y vencido en juicio. Es decir, declarado culpable porque se le va a demostrar todas sus pruebas. Dios no va a mandar a nadie a la condenación eterna a ciegas. Tiene que pasar primero por el juicio a rendir cuentas un día.
Y entonces va a decir el ángel: búsquese en el libro de la vida, búsquese usted. Se buscaron, dice en Esdras, se buscaron. Y la persona va a buscarse en el libro de la vida. Y va a decir: no, no me encuentro. No, ¿cómo no? Aquí está. Y debe buscarse. Quizás muy rápido se buscó. No se preocupe, no se ponga nervioso. Aquí no hay tiempo, aquí tenemos toda la eternidad. Una por una. Y la persona se va a buscar. Marito Rivera, Marito Rivera, Marito Rivera, Marito. El Buki, el Buki, el Buki, el Buki, el Buki. Armando Maradona, 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 Maradona. No está. No está. Búsquese ahí. No me encuentro. Pues ahora venga a este lugar. Y se van a abrir el libro de sus obras. Ahí están registrados todas las obras de cada ser humano, desde que nació hasta que murió. Cada acción, todo lo que hizo. Pero va a ser una sola obra la que van a buscar ahí. Las veces que rechazó a Jesús y no le quiso aceptar en su corazón. Y ahí está registrado. Y cada vez que un ser humano aquí oye de Jesucristo y no acepta a Jesús y cierra su corazón y dice: yo otro día, pero hoy no quiero aceptar a Jesús, esa obra está siendo registrada en el libro de las obras. Y ese día se va a buscar y va a decir: tal día, a tal año, en tal hora, estando usted reunido, estando usted aquí en su casa, ahí llegaron a tocar la puerta, etcétera. Y cada vez que usted hizo esto, usted rechazó la oportunidad del Señor. Y luego decía un predicador que tuvo un sueño del día final. Esto no es bíblico, pero él lo cuenta de esta manera. Y dice que después de eso, él miraba cómo le pasaban como una película. Venga ahora aquí y le van a ver en vivo lo que el Señor Jesús murió en la cruz de Calvario. Lo que Jesús sufrió en la cruz, ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz de Calvario, va a ser en tercera dimensión, como que si estuviera presente, como que si el tiempo se remonta atrás y la persona está ahí, testiga de todo lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Y el ángel va a decir: Jesús murió por ti, para que tú tengas la participación de la vida eterna. Pero cuando tú negaste a Jesús y no le recibiste en su corazón, estabas escupiéndole a Jesús también en la cara. Estabas negando al Señor. Estuviste teniendo por inmunda la sangre de Cristo. No valoraste lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Por lo tanto, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y serán excluidos del cielo. Y van a ir al infierno, a la condenación eterna por toda la eternidad. Y dice la Biblia: y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Jesús no quiere que nadie vaya a la condenación eterna. Por eso el Señor no viene, porque Él tiene misericordia con este pueblo, con este mundo. Él no quiere que nadie perezca. Y por eso nos ha dicho a nosotros: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El evangelio se está siendo predicado por la internet, se está siendo predicado por la radio, por la televisión, iglesias en cada esquina. Hoy más que nunca nadie puede decir que no ha escuchado de Jesús.
Porque el Señor dijo en su palabra: y será predicado este evangelio, las buenas nuevas, en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y la persona será excluida. Y cuando vaya ahí, va a ir consciente con una sola cosa: nadie tiene la culpa. Dios es justo y soberano. El único culpable soy yo. Porque Dios me dio la oportunidad de poner mi fe en Jesús, de cambiar mi estilo de vida. Pero no lo quise hacer. Y va a terminar excluido de la presencia del Señor. ¿Tiene usted la seguridad de que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero? En Lucas capítulo 10, los discípulos regresaron contentos de una misión que el Señor les mandó. El Señor les mandó con una misión y ellos vinieron a dar un reportaje al Señor. Y el reporte que le dieron: Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Qué regocijo más grande, hermanos, es saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los que no estamos ahí, va a haber una diferencia en el juicio final. Porque una cosa es estar ahí y otra cosa es estar aquí. ¿No es cierto? ¿Cómo se sintió, hermanita, que cantó a la hora aquí cuando estaba usted aquí, hermano? Bien diferente se siente, ¿verdad? Muy diferente. No es lo mismo estar frente a Jesús que estar detrás del Señor. Jesús estará en su trono de gloria. Él estará ahí, sentado en su trono. Y grandes y pequeños, 10 delante de Él, rindiendo cuentas. Pero nosotros, que aceptamos a Cristo hoy, nuestras cuentas han sido saldadas hace 2012 años atrás por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese Cordero Santo que murió por nosotros. Y por eso es que en ese día nosotros vamos a estar detrás del Señor. No vamos a participar en el juicio final. Vamos a tener otro tribunal. Es el tribunal de Cristo. Ahí todos los creyentes vamos a estar. Pero va a ser como en la tarde, para dar recompensas, pero no para ir a una condenación eterna. Todas las personas que están frente ahí van a escuchar esas palabras que nunca querrán oír: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy es el tiempo. Si en esta mañana hay alguien entre nosotros que no tiene la seguridad que su nombre está escrito en el libro de la vida, esta mañana su nombre puede quedar registrado en ese libro de la vida. Solo tiene que aceptar a Jesucristo en su corazón y hacer una oración de fe y decirle al Señor: amado Jesús, entra en mi corazón, sálvame y por favor escribe mi nombre en el libro de la vida. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has ministrado esta mañana.
en este estudio de Esdras.